Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, antes de que empecemos a platicar, les digo siempre que nos sigan en redes sociales, que se suscriban a nuestros distintos canales de YouTube, de plataformas de podcast y demás, para seguir haciendo este proyecto sostenible, para que podamos monetizar y pagar un poquito las luces y ese tipo de cosas. Siempre búsquennos como Tangente GT. Bueno, estamos en esta movida coyuntura de Guatemala, con muchos temas encima de la mesa, pero hay uno al que nos gusta de vez en cuando prestarle atención, porque va cambiando, porque es complejo además, y queremos pues escuchar varias voces al respecto, en este caso y el día de hoy concretamente. Todo el proceso de elección en USAC, que vamos a intentar explicar ahora porque siempre es bueno, incluso para gente que está metida en esto, a mí siempre me resulta útil refrescarme un poquito. Para eso tenemos a dos estudiantes de la USAC. Tendremos a Margarita Gutiérrez y a Andrés García. ¿Verdad? Bienvenidos a Tangente. Ya es la segunda vez, ¿verdad? ¿Que están por aquí o es la primera? En mi caso, la primera vez. La primera. Tú ya has estado en la segunda. Sí, ok, sí, por eso no lo tenía claro eso. Los dos son estudiantes de la USAC, pero los dos conocen bien la política de la USAC por dentro y nos pueden explicar un poquito qué es lo que está pasando. A ver si lo digo bien. Ustedes me van corrigiendo. Sí. Para poner un poquito la audiencia en contexto. Que a veces empezamos a hablar de algo tan complejo como las elecciones de la USAC sin explicarles dónde estamos parados ahora mismo. Tenemos a un rector o a una estructura que lidera el rector Mazariegos, que se mantiene en lo que se llama el CSU, el Consejo Superior Universitario. Ese CSU permite que Mazariegos sea rector, ¿verdad? A través de múltiples, estas distintas decenas y decenas de elecciones que de vez en cuando escuchamos por aquí y por allá. Viene la elección de estudiantes de la ingeniería, viene la elección de profesores de no sé qué. Y esa estructura no había sido renovada por procesos judicializadores en bastante tiempo. En algunos casos, hay un par ahí que llevaba 25 años o no sé cuánto, ¿verdad? O sea, hay gente que está ahí bastante enquistada y que se convierten en power brokers dentro de la universidad. A través, por cambios políticos, porque cambian las dinámicas, porque viene una elección de la CC ahora en 2026, se ordena que esas elecciones empiezan a volver a actualizarse, vamos a decirlo así. Toda esta gente que llevaba ya años manteniendo a Mazariegos donde está pues defendiendo una estructura, en este caso pues golpista, de fraude y mafiosa dentro de la USAC, se les dice háganse las elecciones y empiezan a darse estas distintas elecciones. ¿Cuánta gente, solo para que la gente entienda, cuánta gente hay en ese? ¿He dicho bien todo? Estamos más o menos va por ahí. Vamos, sí. ¿Cuánta gente forma parte del CSU? 40 personas, ¿verdad? Son 40 más el rector 41. Más el rector 41. Okay. ¿Y estas personas quiénes son? Están los decanos, Okay. los decanos de cada facultad. ¿Cuántas facultades son? 10 facultades. Okay. 10 facultades. Están los representantes estudiantiles, representantes docentes y representantes profesionales. Y todos ellos, pues... Que son los profesionales son los de los colegios, digamos. De los colegios, exactamente. Ajá. Ellos son los que representan este Consejo Superior. Entonces, digamos, de cada facultad tienes una pata de estudiantes, una pata de profesores, el decano y los egresados que están ejerciendo su labor. Exactamente. Más o menos, ¿no? Así es. Entonces, los profesionales tienen que haber sido de la USAC, o sea, tienen que ser egresados de la USAC. Tienen que ser egresados de la USAC. O incorporados también.
¿Qué es eso, incorporados? Perdón por la ignorancia. Son personas que han sacado su título en el extranjero y Sí, y han hecho toda la... Por cierto, horrible esa Sí, cosa. digamos... Yo lo intenté y dije, no, gracias. Ya, no, por lo menos 2 años para esa incorporación. Terrible, o sea, terrible. Empezaron a pedir un montón de cosas. Digo, Sí. voy a tener que viajar a España, gastarme dinero que no tengo, ¿verdad? Sí. Para que me fresquen, perdón, pero sigo más o menos pues ejerciendo. Para algún diputado por ahí, yo soy un bachiller, ¿verdad? Pero prefiero seguir siéndolo a tener que pasar por esos dolores que me estaban pidiendo cosas, digamos, ridículas. Estos son los que eligen. Y, por supuesto, en medio de todo este proceso, tienes a mazariegos compitiendo, ¿no?, por ese espacio. ¿Qué otros grupos hay ahora mismo encima de la mesa compitiendo por estos? ¿Se van a elegir todos los espacios, los 40? 38, si no estoy mal, porque 2 todavía están vigentes de los 40. Sí, yo si no estoy mal, la elección a decano de veterinaria todavía tiene un poco de tiempo más que los demás, si no estoy mal. Obviamente mazariegos, que la convocatoria sale en 2025, claro, para elegirse en 2026. Sí, acuérdense que mazariegos se eligen en 2022 y todos decíamos es un preámbulo de lo que va a pasar en 2023, ¿verdad? Esa era la lógica. Entonces, por lógica, se tiene que elegir en 2026, ¿verdad? Claro. Para que sea un preámbulo para lo que va a pasar en 2027. Ojalá no. En este programa estamos hablando de educación y qué mejor para la educación que leer. Y qué mejor para leer que Editorial Piedra Santa. Visítenlos en la página web piedrasanta.com y visítenlos físicamente también en la Quinta Calle 755 de la Zona 1. La mejor editorial de Guatemala, la más tradicional, la de más años, y ahí van a encontrar desde cuestiones escolares a novelas, a todo tipo de productos. Aquí en Tangente, ya saben, apoyamos 100% a Piedra Santa. Entonces llega Mazariegos y está como este grupo que obviamente tienes bastante ventaja siendo rector, pues tienes recursos, tienes capacidad de tomar decisiones, puedes satisfacer las necesidades de ciertos grupos que están ahí. ¿Quién está compitiendo ahora mismo con Mazariegos? Pues por el momento, lo que viene ahorita son las elecciones. Sí. Las elecciones de la mayoría de representantes al consejo. Pero, por ejemplo... Que se van a ir dando, cada semana se da 1 o 2 o así, ¿no? Pues sí. Es que ese es el problema, porque la Corte de Constitucionalidad ya dijo, mire, señor Mazariegos, ya 5 días y ya llamen a elecciones. Pero hay un problema, y eso estamos hablando ayer con unos compañeros, de que al parecer hay una sala, que ahí sí no estoy muy bien informada, pero hay una sala que todavía está reteniendo esa notificación para que no llegue al Consejo Superior Universitario. Y de eso no procedan a llamar a las elecciones. Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa ahora en la universidad? Es que, por ejemplo, las facultades, llamémoslo así, más corruptas que hay dentro de la USAC, que son humanidades, derecho, ciencias económicas todavía no, pero también está en eso. Sí, está ahí. E ingeniería. Entonces, a esas facultades es donde llaman a elecciones. Claro. A ellos sí, porque ellos sabían muy bien que ahí sí podían hacer más de algo chueco para ganar. Y asegurarse esos espacios. Exactamente, es lo que pasa en ingeniería. Sí, digamos, no es casualidad que en Derecho solamente haya habido un candidato a decano, ¿verdad? Obviamente en otras elecciones previas han habido entre 4 a 6 candidatos, pero ahora significa que Henry en estos 4 años de candidatura repartió muy bien ese pastel para que nadie más participara. Ok, entonces no hubo más candidatos porque para ser candidato a decano tienes que formar parte de la USAC. Así es. Y los tiene todos bien alimentaditos, maizaditos, y nadie dijo, pues yo quiero competir, ¿no? O sea, todo el mundo está tranquilo con lo que reparte este señor, ¿verdad? Sí, bastante. Y esa es la pregunta que les iba a hacer. Cuando dicen facultades corruptas, ¿cómo se traslada a la realidad esa corrupción? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de corrupción que hacen que esas universidades estén, se puede decir, capturadas? Sí, podría ser, porque lo que vemos, yo le llamo corrupción, porque, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería llamaron a elecciones, supuestamente, convocan el 17 de febrero para formar una planilla estudiantil, porque creo que es importante aclarar esto, de que para elegir a un decano,
lo eligen 3 cuerpos electorales, el estudiantil, el docente y el profesional. Que eso no pelea con que después el estudiantil, el docente, tengan su propia representación en el CSU. No, ellos, eso es muy aparte. O sea, eligen decano y luego eligen su propio representante. Exactamente. Okay. Sí, la elección de decano es así. O sea, sí, tiene que ser como todo el mundo, digamos. Sí, entonces ahí vimos un problema grandísimo de corrupción, porque nosotros como estudiantes que queremos el cambio y que queremos un desarrollo académico dentro de la USAC, dijimos, bueno, participemos, formemos nuestra planilla y a ver si ganamos. Y estuvimos trabajando en el tema y todo. Llega el 17 de febrero, lanzan la convocatoria para elecciones de la planilla estudiantil con 8 días para poder formar la planilla, con 257 estudiantes pidiendo documentos absurdos para, o sea, a mi parecer, y creo que para todos, o sea, esto sí es... certificado de no agresión sexual en el MP y certificado de antecedentes policíacos y penales y no sé qué. Todavía eso podría ser que fuera como que, bueno, es considerable, pero piden la constancia de inscripción del estudiante con firma manuscrita, cuando eso se puede descargar desde la plataforma de la USAC. Bueno, la USAC tiene esa información, digamos. Sí, exactamente. O sea, te está pidiendo un papel con una firma que certifique una base de datos que ellos tienen. Exactamente. Entonces, dicen, por favor, constancia de inscripción con firma manuscrita, y también piden la constancia de cursos aprobados, y esta sí la piden digital. Y esto para viciar todo. O sea, fue totalmente un fraude, porque se tardaban 5 días para entregar esas constancias. Entonces dijimos, 5 días, nos dan 8 días para poder formar la planilla y después ir a inscribirla. Para nosotros fue algo que nos pegó bastante, porque ahí vemos que los procesos no son nada democráticos. Y cuando dijeron, bueno, pasa una semana, y a la semana siguiente que ya teníamos que inscribir la planilla de la ingeniera Anabela ya estaba inscrita. O sea, si estábamos hablando de tiempos de 5 días, como ellos, como sus estudiantes, logran tener toda esa papelería e inscribir esa planilla. Y ya la tenían preparada. Ya la tenían preparada. O sea, ellos sabían muy bien, incluso lo que nos estaban diciendo es que algunos electores de la ingeniera Anabela, o sea, de esa planilla, solo les pidieron el DPI. Ingeniera Anabela Ella era la decana. Cuando precisamente pasa todo esto del señor Mazariegos, y muy apegada a lo que diga esa estructura de corrupción dentro del Consejo Superior Universitario, pues. Entonces... ¿Y ella organiza estudiantes y ese tipo de cosas? Pues ahí es donde vemos eso, o sea, nosotros pensando, o sea, desde el 2022 viene este problema. Y dijimos, la ingeniera Anabela no creo que jale gente, porque sí se sabía que era muy aliada de este señor Walter Mazariegos. Y que sí nos dimos cuenta de que al final lo que hacían era decirle a los profesores, mira, a los profesores interinos, mira, búscame tantos estudiantes. A los auxiliares de cátedra, miren, tráigame tantos estudiantes. Entonces, no es que ella haya jalado gente, sino que los mismos profesores interinos, los auxiliares, por miedo, o sea, yo sé que algunos es por su miedo. Chance, digamos. Exactamente. Y cuando dices jalan, ¿qué le ofrecen estos profesores a los alumnos para que se vayan con ellos? Me refiero con una imagen de Mazariegos tan desprestigiada. Sí, exactamente. Puntos, ganar la cátedra, lo que a nosotros... Los puntos extra mazariegos se llaman. Sí, llamémoslo así. Sí. Entonces... Tengo un 55, pero te doy 5 puntos si apoyas a mazariegos. Para llegar al 61. Y para llegar al 61, exactamente. Y entonces vienen ellos y dicen, mira, tantos puntos te vamos a dar si firmas para formar parte de la planilla. Y los estudiantes, pues, los compañeros, pues, de plano, o sea, van y firman. Pero es todo ese proceso viciado, o sea, todo está mal, y es como llegan a esos poderes, con mafia, ofreciendo puntos, haciendo esto. Pregunta, ¿se logró inscribir finalmente la de de ustedes? Hecho, no, la nuestra no. La suya no.
La nuestra no. Solo se inscribió la de ellos. Solo la de ellos. Y no se logra inscribir la nuestra porque por los mismos procesos. Y en semana de parciales todavía. O sea... Imposible hacerlo porque, quiera que no, todos los estudiantes priorizan la academia y es obvio. Pero semana de parciales pidiendo esos documentos absurdos cuando ellos tienen esa información y no logramos inscribirnos. Y lo chistoso de todo es que cuando ellos vienen y ya dicen, miren, la planilla SOS no se inscribe por esto y por esto, porque tal persona no cumple con los créditos, tal persona, o sea, quiere decir de que ellos tienen toda esa información. O sea, lo que ellos quieren es evitar a toda costa la participación de la gente que pueda representar para ellos un cambio. Es que ese es el miedo que ellos tienen. Y precisamente el cambio que queremos dentro del Consejo, para que también haya magistrados, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, que sean buenos magistrados. Ese es el problema. Y volviendo a esa pregunta, me estaban mencionando SOS. SOS es lo que quedó del movimiento que encabezó Jordán Rodas. Así es. En su momento. ¿Qué más grupos hay? También se habla de Valladares, ¿no? Sí, claro, hay ciertos personajes que quedan de la estructura también que lideró el arquitecto Valladares. Pero sin duda ahorita sí se ha tratado de articular una oposición entre varias de las agrupaciones que fueron participantes al rector de la USAC en 2022, así como otros que se han ido sumando, porque el descontento es enorme. Y no solamente en el campus central, un gran ejemplo de cómo el descontento se ha ido multiplicando alrededor de los centros universitarios en el país, es el centro universitario de Chimaltenango, el CUNDECH, y es que lleva alrededor de 3 semanas, si no estoy mal, tomado por estudiantes, porque están exigiendo la renuncia del director. ¿Y por qué? Porque el director es el esposo de la hermana de Walter Mazariegos. Y ahí está clarísimo cómo estos personajes vinculados al usurpador Walter Mazariegos están enquistados en toda la estructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y no solamente en 2024, 2025, sino que llevan muchos años ahí. Sí. Y me puedo imaginar que los recursos de Mazariegos se utilizan para apoyar estas planillas en las distintas elecciones que son pro él, ¿no? Bastante. O sea, aparte de las notas, me refiero, digo recursos monetarios económicos, sí. Directos. Sí, estábamos escuchando bueno, son rumores, pero que al final no terminamos de decir que no sean ciertos, porque decían... lo que pasó con el Colegio de Arquitectos hace unos días, que también se estaba... Sí, hay que decirlo, solo por contexto. Hubo el jueves, y es que algunos estamos aquí en Zona 15, ¿verdad? Entonces lo vivimos en carne propia. Se bloqueó el comienzo del columpio. Aquí en la ciudad capital, en la Zona 15, hay una cosa que se llama el Columpio Vista Hermosa, por si nos escuchan fuera de la ciudad capital, que es una cosa así, una hendidura en la carretera, y en la cuesta de arriba bloquearon 20, 30 personas quejándose de las cosas más random que yo he visto en mi vida. O sea, un impuesto a las tortillas y no sé qué. O sea, eran unas cosas absolutamente... Pero sabíamos que eran las elecciones del Colegio de Arquitectos. Sí. Y que había una segunda vuelta donde había una chica que se llamaba Michelle Gómez que tenía serias posibilidades y que era anti-Mazariegos, digamos, que tenía serias posibilidades de ir contra el candidato que era pro-Mazariegos. Exactamente. Entonces, en esa elección, que se tenía ciertas ilusiones, se perdió por 9 votos, ¿no? 9 votos. De 500 o algo así, ¿no? Algo sí, así. Se votaron más o menos 700 personas en esa elección. Sí. Y se perdió por 9. Se perdió por 9. Entonces, perdona, le interrumpí solo para que la gente tenga contexto de que bloquearon el columpio por esa razón, por esa elección. Ya saben que es muy conveniente para ustedes aprovechar la Feria del Empleo Virtual, Transdoc. En transdoc.com pueden aprovecharse de las más de 2.000 oportunidades de empleo diarias. Y siendo una plataforma viva, es la mejor forma de conseguir tu trabajo ideal. Ya saben, visiten transdoc.com. Sí, exactamente. Y
Estábamos platicando respecto al tema hace unos días y los comentarios eran que la arquitecta viajaba así de carro normal, mientras que el otro, disculpen, pero yo tengo que volar, tengo que ir a tal departamento, tal, voy a tomar mi vuelo. Entonces, vemos ahí cómo es que ellos sí tienen las posibilidades económicas de venir, regresar sin ningún inconveniente. Y los recursos, no sé de dónde los sacan, pero, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, hace poco estaba viendo yo Guatecompras. Y en la junta directiva de la ingeniera Anabela, junto con todos sus vocales, tenía un gasto absurdo de 20,000 quetzales por lavar tojas. Tenían otro gasto muy absurdo de 9,000 quetzales por lección inaugural y gasto en boquitas. Y un montón de gastos que ahorita no recuerdo, pero... Ni el baby shower del presidente. Ni el baby del presidente. O sea, son gastos demasiado grandes. Como 9 baby showers del presidente. Exactamente. Y eso que es de lo que yo me estoy recordando ahorita. O sea, sí son gastos... Que levantan sospechas, se encienden alarmas, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿y en qué se lo gastaron? Porque, o sea, ¿quién va...? O sea, sabiendo cómo son ellos, no se van a gastar 20,000 quetzales en lavado de togas. Solo está el gasto justificado, llamémoslo así. Pero, ¿en qué lo gastaron? O sea, mientras que en la universidad, la Facultad de Ingeniería, los laboratorios están mal. O sea, la educación está por los suelos. Tal vez hay muy buenos catedráticos, sí, pero para hacer las prácticas y demás, ahí es donde se tiene que aprender. Y eso hablaba con unos compañeros, me decían, los reactivos ya están vencidos, me dice. Los reactivos de los laboratorios están vencidos y no puedes comprar más porque supuestamente no hay dinero. En una clase juntamos dinero para comprar aire acondicionado porque ni modo, no podemos estar así en una clase. Juntamos dinero los estudiantes para poder estudiar bien. Entonces, ese es el problema. O sea, uno dice, bueno, tal vez ya conformistas de decir, bueno, que quede ella, pero que trabaje por los estudiantes, pero ni eso. O sea, ese es el problema. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya una academia buena y que también se utilicen los recursos de los estudiantes de una buena manera, no que se lo gasten así por comprar agua 4,000 quetzales en plena pandemia. O sea, ¿quién iba a la universidad a tomar agua? O un boleto a Rusia de más de 20,000 quetzales para representante estudiantil de veterinaria. Sí, que también podemos hablar de esas cosas en otras facultades, ¿no? Gente que va a nombre de la Universidad de San Carlos a una representación en Rusia al Festival de la Juventud sin el aval de la delegación guatemalteca, ¿no? Pequeñas cositas. Sí, es que son varias cosas que uno cuestiona. O sea, hay que cuestionarlas porque necesitamos levantar la academia. No quisiera comparar, pero vemos a la Universidad del Valle de Guatemala con laboratorios excelentísimos, mientras que la USAC tenemos balanzas todas oxidadas para hacer nuestras prácticas de laboratorio. Pero, claro, si uno lo piensa, y unos mazariegos no está ahí para mejorar la educación universitaria. No. Mazariegos está ahí para ganar poder político y para manejar todos los distintos hilos de poder real que tiene la USAC, que está reconocida institucionalmente en un montón de espacios, y eso es mucho poder y por lo tanto es mucho dinero, además del presupuesto enorme que tiene la USAC, ¿verdad? Claro, sí, es posible decir que la rectoría es su retiro como representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque ya vemos que su universidad privada, Juan José Arévalo Bermejo, que va a estar en Sololá, ya está bastante avanzada. Sí. Con fiduciario, bueno, con el que podría ser uno de los representantes ahí, que es este abogado Cordón, el secretario general de la universidad, como uno de los nombres importantes de esta universidad privada, así que... Mira, y lo hizo, como se suele decir técnicamente, por chingar, eso de llamarlo Arévalo. Seguramente. A la universidad, o sea... No creo que sea casualidad que la llame así. El nombre del presidente que detesta. Claro, y la excusa perfecta es que al ser parte de la Facultad de Humanidades que creó el doctor Juan José Arévalo Bermejo, pues, ¿por qué no ponerle así también a él a su universidad como egresado de Humanidades?
Sí, pero eso tiene que pasar por el Consejo Superior Universitario. No el Consejo Superior Universitario, con el CEPS, ¿cómo se llama? Consejo Superior Universitario de Universidades Privadas. De universidades privadas, Así o sea, es. sí tienen que aprobárselo. Habría que ver ahí quién se lo aprueba y quién no se lo aprueba, porque yo entendía que el consenso entre las universidades privadas era no aprobar más universidades privadas. Porque esa jugada la hizo Gálvez también, ¿verdad? Sí. Gálvez hizo su propia universidad, que es la Universidad Regional. Sí. ¿Verdad? Lo cual, vuelvo otra vez lo mismo. Las universidades privadas también tienen estos espacios importantísimos y claro, Gálvez pues tiene ahí su voto en las comisiones de postulación, ¿verdad? Y eso lo negocia y ¿verdad? Es gente que obviamente el recurso que tienes lo reinviertas y lo reinviertes para ganar más recursos políticos y así te vas y te conviertes en una figura cada vez más grande. Ese es el juego, hasta cierto punto. Sí, totalmente. ¿Y cómo van estas elecciones? ¿Cómo las están viendo? Aparte de las capturadas que hemos dicho, que hay algunas donde es dificilísimo entrar, ¿no? Porque hacen cosas como lo de que no haya oposición en la Facultad de Derecho con Henry, o estas jugarretas en la de Ingeniería. Y me decían que era Ingeniería, Ciencias Económicas, Derecho y Humanidades. Ahí sí no hay forma. Sí. Y en Humanidades es como bien curioso. Nosotros no formamos parte de la facultad y obviamente hay muy pocos compañeros dentro del movimiento estudiantil involucrados que sean de la Facultad de Humanidades, porque hay una captura total del movimiento estudiantil, de toda la cuestión administrativa. Y es que también al momento de elecciones ellos decidieron cerrar por más o menos 2 semanas, semana y media, toda la cuestión administrativa. Obviamente para poder sacar documentos como certificación de cursos, certificación de inscripción, todas estas cuestiones estuvieran cerradas por 1 semana por motivos electorales. Obviamente en Humanidades solamente iba a haber una planilla en todas las representaciones. Esas están perdidas. Ahí estás hablando de que 16 puestos. Sí. Perdidos. Tal vez, bueno, como mencionaba, en el caso de Ingeniería, ya se eligió a la planilla estudiantil, pero viene la planilla profesional, que están también con las mismas jugarretas de decir, es que es tan absurdo que hasta pena decirlo, porque le piden a los electores profesionales que presenten una constancia de donde diga que son egresados de la USAC y que también vayan a control académico, que lo maneja el ingeniero Hugo Rivera, y que le pidan al ingeniero, mire, por favor, hágame una constancia que indique que no soy docente de la facultad. Cuando uno está ahí en el colegio, presenta ahí el número de colegiado y aparece de dónde es y qué está pasando. O sea, ellos lo tienen todo. O sea, ellos lo tienen todo. Y ahora resulta que registro, que control académico y dice, a ver, ¿cuánto tiempo va a tardar el ingeniero en firmar las constancias? No sabemos. Y que en registro y estadística les dijeron, es que el sistema está mal, entonces no sabemos cuándo se va a restaurar para poder entregar las constancias. Entonces también hay unos ingenieros que están luchando por formar su planilla y que esperemos que sí lo hagan, ¿verdad? A pesar de todos los pesares. Y ellos podrían ser esa oposición para que así se pueda ganar la decanatura. Pues rascar por lo menos algunos representantes. Exactamente. Entonces, eso es lo que quisiéramos y yo hago un llamado a los ingenieros que se graduaron de la USAC que también sean parte del cambio, porque es lo que se necesita. Si no hay un cambio ahora, no va a haber desarrollo, y eso es lo que se necesita acá en Guatemala. Necesitamos desarrollo, y si hay corrupción, no podemos avanzar. Y digamos, supongo que tiene toda la lógica que dependan muchos de estos procesos de captura de que haya un montón de gente que diga, yo estoy con mi vida, tengo que sacar adelante a mi familia, ¿qué hago yo gastando mi tiempo yendo a buscar 2 certificados absurdos, haciendo colas, tardando la mañana, perdiendo horas de trabajo y ¿para qué? ¿No? Entonces, los que sí están involucrados porque están ahí bien maiciaditos y bien alimentaditos por las estructuras clientelares, eso sí tiene un incentivo de hacer todo eso. Y encima se les facilita administrativamente sacar todo esto. Exactamente, ¿no? Y es lo que siempre platicamos con los compañeros. A nosotros nos dicen,
ay no, la política en la USAC, ¿no? ¿Para qué? O sea, no debería de interesarles. Pero a ellos sí les interesa. O sea, ellos sí se meten. Entonces, ese es el problema, de que mucho tiempo se dejó esto así, me imagino, porque yo ingresé a este movimiento estudiantil en el 2022, por el proceso de Mazariegos y todo. E ingreso porque yo sé cómo es la realidad fuera de una universidad. Cuando venís de una institución pública, mucha gente no tiene acceso a la educación superior y el desarrollo se necesita. Entonces yo digo, bueno, hay que hacer algo, si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Y ese es el llamado que se le hace a estos ingenieros, a los ingenieros que puedan apoyar a esta planilla de profesionales, para que por lo menos se rescate esa parte. O sea, podría ser que todavía pase. Y creo que aquí en Guatemala hemos vivido mucho eso, de que, no, ya se perdió, y cuando miramos, todo se voltea. Bueno, entonces tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? Exactamente. O sea, para mí el tema con la USAC más extraordinario es que con todos los recursos que tenía Mazariegos, con este control, porque él es de la Facultad de Humanidades, ¿no? Sí, o sea, sí. es su bastión. Con esa fuerza que tiene a partir de la Facultad de Humanidades, y aún así perdió. Sí. Que es un poco parecido, se hablaba mucho de, pasa lo mismo va a pasar lo mismo en las elecciones de 2023. Pasó lo mismo, pero en el sentido en que perdieron las elecciones, pese a tener muchísimos más recursos, porque son muchísimo más ilegítimos. Digamos. Sí. Ese es el tema. ¿Cómo está el resto de facultades? O sea, asumamos que tenemos de los 16 puestos de estas 4 facultades que están hablando, se pierden 13. Sí. Lo digo por poner un ejemplo. ¿Qué queda? Claro, eso implica que Mazariegos está en ese escenario a unos poquitos votos para llegar a sus 20 y tener mayoría, y a lo mejor, no sé, poner a Consuelo Porras de magistrada de la CC para el siguiente año. ¿Qué pasa con el resto de facultades? ¿Hay chance para la oposición? Sí, sin dudas. Y vemos pues un avance en unidades académicas como veterinaria, en donde ya el docente representante ante CSU ya fue electo de oposición. Él pues tuvo su reelección, un opositor y criminalizado por el usurpador Walter Mazariegos y el Ministerio Público. Logró su reelección la semana pasada. Que permítame, ese es un elemento importantísimo en todo esto. O sea, Mazariegos ha logrado lo que ha logrado no por solo las redes clientelares internas, sino porque el sistema de justicia ha bloqueado hasta hace poco las elecciones, porque después, cuando hay gente que presenta amparos por estas jugarretas administrativas, seguro que el sistema de justicia se lava las manos y dice, ahí sí no vamos a meternos. Si fuese al revés, se metían a saco. Pero sobre todo porque la fiscal ha perseguido de manera absurda y por unas cosas ridículas y además manipuladas y demás a los estudiantes que ocuparon en su momento, ¿verdad? Claro. Ocuparon por una elección ilegítima y por un fraude absoluto que fue el de Mazariegos. Sí, quiera que no, el factor miedo de la criminalización es clave, porque por eso es que a veces no hay candidatos en algunas de las unidades académicas. ¿Quién va a querer que lo criminalice la universidad y que trunquen su carrera profesional, o que lo despidan? O que no se pueda graduar. Claro, sí, la situación de varios de los que estamos con procesos disciplinarios dentro del Consejo Superior Universitario es un impedimento para nuestro avance como estudiantes, como profesionales. Pero bueno, digamos, regresando a que unidades académicas tienen como la posibilidad de darle vuelta a esta correlación de fuerzas dentro del CSU, yo creo que veterinaria es uno de los grandes bastiones como facultad que tiene la oportunidad de poner las 4 representaciones. Arquitectura, vimos cómo pues, jugaron con sus jugarretas, como mencionabas, con los bloqueos de encapuchados a nivel de la Petapa, que era que no solo fue el bloqueo aquí en Zona 15, eran varios bloqueos alrededor del país, de la ciudad, que fueron un impedimento para que fueran a votar los arquitectos. Y quedarse a 9 votos, pues realmente no es casualidad. O sea, sería importante que pudieran encontrar algún mecanismo para impugnar esta elección, realmente, porque sí, claramente hubo ahí algún tipo de manipulación
utilizar a los encapuchados, utilizar a gente que casualmente estaba manifestando por la cuestión del CUI, del NIT, por cuestiones de gobierno, de semilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, en arquitectura creo que hay una gran oportunidad de darle la vuelta y conseguir las 4 representaciones. Bueno, ahora son 3, ¿no? Sí. Medicina. Medicina. Es complejo, porque medicina, por la misma situación de la carga académica, muchas veces los representantes no participan. Es complejo. De hecho, el representante estudiantil de medicina dejó vacante el espacio desde hace como 2 años. Y pues es importante porque no tenemos representación a nivel estudiantil en medicina. Ciencias químicas y farmacia es otra importante porque ahí se pueden obtener las 4 representaciones. Que es donde la vicepresidenta Karen Sí. Herrera desarrolló su carrera, digamos, en esa Claro, facultad. Sí, tenemos esa oportunidad en esas 3 unidades académicas. Ya con eso tenemos 7, ¿verdad? ¿Qué otra unidad académica tenemos? ¿Políticas? Es escuela. Es escuela. No puede votar, sí, digamos, es otra cuestión, digamos. Que las escuelas no pueden votar para el Consejo Superior Universitario, ni siquiera tienen voz con las cuestiones presupuestarias de cada una de ellas, ni tampoco los centros universitarios alrededor del país. Agronomía. Agronomía. Sí, yo creo que en agronomía hay posibilidades bastante altas de conseguir al profesional, al estudiante y al docente. El decano es más complejo, diría yo. Sí, porque ahí están participando varios. Ahí, al parecer, van 4 personas, no estamos seguros, pero eso se ha comentado. También 2 personas de Mazariegos y otras 2 que están buscando una buena representación en el consejo. Otra más. Odontología. Odontología, que de ellos no hemos sabido mucho. Ellos están como muy aparte del movimiento estudiantil. Bueno, tal vez los estudiantes, pero los profesores podría ser que no. Pero ojalá lo hagan. También se le hace llamado a los odontólogos, ¿verdad? Y a los catedráticos que también recuperen ese espacio, pues, porque es que es demasiado importante. Porque si no, la academia dentro de la USAC va a ir peor. O sea, nosotros lo hemos visto, el tema de los encapuchados. ¿Qué onda con estos? O sea, ¿estos son directamente pagados por Mazariegos o cómo es la cosa? Sí. ¿O quiénes son estas personas? Porque siempre se ven encapuchados. Por definición no sabes, no les ves la cara. ¿Qué son? ¿Son estudiantes? ¿Son gente...? Algunos son estudiantes, otros son eternos estudiantes que llevan en el movimiento de huelga más de 20 años, claro, liderados por pues, muchos chavitos nuevos que obviamente el primer acercamiento que tiene la universidad es el movimiento de huelga. Pues se integran, pero son liderados por gente que lleva ahí muchísimo tiempo, gente a la que directamente es pagada por la administración de la universidad, que a veces tienen plazas ahí, pero con capucha pues ya no se sabe quiénes son tampoco. Y pues una cuestión bien clara y muy puntual es cómo la Municipalidad de Guatemala dio a la huelga de Dolores por mucho tiempo dinero. Y esto pues ahí es donde logramos vincular a la Municipalidad de Álvaro Arzú con el movimiento de huelga de Dolores y toda la captura del movimiento y de las asociaciones estudiantiles a partir del 2000 y cuando se recupera la EU en 2017. Sí, recuerden que nos está escuchando que estuvieron 17 años sin elegir representante de la EU y era el mismo fulano siempre, ¿verdad? Que es uno que ha acabado de alcalde auxiliar de zona 21, ¿verdad? O sea, que es parte de la estructura de la MUNI. No me acuerdo cómo se llamaba ese chico. Jorge Mario García Rodríguez, alias Gilligan. Gilligan, eso. Ese era el nombre que tenía yo. No se me acordaba que se llamaba Jorge Mario. No, Gilligan es el apodo, ¿verdad? Así es. Él claramente formaba parte de la estructura de unionista y estuvo capturando, ahí sí, el movimiento estudiantil, la asociación estudiantil, durante 17 años. Sí. Que se dice pronto, ¿no? Sí, claro. Ese mismo grupo. El premio fue que en 2013 ya le dieron la alcaldía auxiliar de zona 21, estuvo ahí más o menos hasta 2019, 2020, que se lo volvió insostenible
y ahora pues está en uno de estos albergues para perros de la Municipalidad de Guatemala. Sí, por si le quieren saludar. Dirigiendo el albergue para perros. ¿No? Sí, está bien. Pasaste al alcalde celular a dirigir un albergue para perros. Es un career path, dirían algunos, bien interesante. Sí, candidato a alcalde por Miscos y por Unionista en 2023 también. Va, entonces con eso creen que podría haber una posibilidad de conseguir más de 20 votos para el Consejo. O sea, está difícil, pero podría ser. ¿Qué tan diferente es el camino para conseguirlo de lo que se consiguió en 2022 en la elección de Jordán Rodas y Valladares y demás? ¿Qué tan distinto es? O sea, ¿qué ha cambiado? Porque eso se consigue a través de ganamos esta facultad, esta representación, esta no sé qué. ¿Esas ha ganado más Mazariegos el control de algunas de esas unidades? ¿Es básicamente lo mismo que Mazariegos ganó? Más o menos estamos hablando de los mismos votos que ahora se pondrían en juego. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, yo pienso que no, porque cuando gana Mazariegos sabemos que estaba Alejandro Yamatei. O sea, el apoyo externo también hace que este señor haya ganado. Ahora pues se vive diferente el asunto político fuera de la USAC y creo que eso le resta un poco. O sea, no es tanto, pero le resta un poco a decir, miren, mándenme tantos policías y que tapen el Parque de la Industria. O sea, no va a pasar. Claro. Entonces... sí, el apoyo de las Cortes los ha perdido. Sí, exactamente. ¿Verdad? Quedó muy debilitado en el proceso de comisiones de postulación. Sí, bastante. No quedó electo como uno de los representantes de la comisión por parte de rectores, digamos, le apartaron completamente de eso. Su planilla ha sido un fracaso, ¿no? El Colegio de Abogados, las planillas que también. él... ¿Cómo se llama? UGAP, ¿verdad? Es la que él ha apoyado. Yo creo que sí. Junto con Coalición Gremial. Ajá, que pero no les fue bien, ¿verdad? O sea, no pasaron ni ganaron mucho, ni pasaron a segunda vuelta. Entonces, eso debería... Y tiene muchos pleitos, ¿verdad? Con mucha gente. Sí, debería debilitarle. Dices. Y yo pienso que también que todas esas pérdidas que ha tenido... También lo miran los que lo estaban siguiendo, también dicen, no, mejor yo me voy apartando poco a poco porque voy a perder también. Va, y ahí, ¿qué papel juega? Porque hemos hablado de BSS, que es el de Jordán Rodas, de Valladares. ¿Qué papel juega Estuardo Gálvez, que se viene hablando desde hace tiempo, que quiere recuperar espacios, que tiene la idea de ser candidato a rector en 2026 y que es una persona pues, con organización, con conocimiento, con poder? Y que tiene influencia va a tener influencia en las comisiones de postulación, tiene su universidad privada, o sea, estamos hablando de un operador del sistema, obviamente un operador de la cleptocracia, pero de alto nivel. ¿Qué papel juega él en todo esto? Porque me están hablando mucho de movimiento opositor contra el candidato de Mazariegos. ¿En medio de todo eso se cuela Gálvez en algún sitio? Posiblemente, o sea, creo que no es casualidad que él se haya tenido tanto poder después de tanto tiempo. O sea, él fue rector 2 veces, entre el 2004 y el 2012, si no estoy mal. Y luego varios años más como representante docente dentro del Consejo Superior Universitario. Y él obviamente tenía pues, las cuerdas del Consejo Superior Universitario. Obviamente hubo una ruptura a partir de que él se va preso en 2021, en donde Mazariegos también obtiene más poder. Claro. Es una estructura que se parte, que sea con Murphy, con Mazariegos, con Luis Suárez. Pero Murphy estaba en la colada de irse... se fue preso junto con Gálvez, claro, sí. Y es una ruptura así enorme dentro del Consejo Superior Universitario, pero que claramente se vuelve a unir con toda esta cuestión de Mazariegos, con la usurpación de la rectoría en 2022, con la criminalización, con los procesos activos, y que va de la mano con Consuelo Porras, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Pero qué papel juega Estuardo Gálvez? Pues él está reviviendo estructuras viejas. O sea, vemos una elección en donde su planilla queda pues, al mando del Tribunal de Honor y del Plan de Prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sigue manejando una estructura bastante amplia dentro del Colegio de Abogados. Y no sería extrañarse que viejas figuras de la política universitaria vuelvan a pegarse a Estuardo Gálvez en estos años, ¿no?
este año que se viene de elecciones tan fuertes, porque si bien hay candidatos de oposición, a Walter Mazariegos puede que esa oposición venga desde el exrector Estuardo Gálvez, ¿no? Podría ser. Y vaya retomando pequeñas cuotas de poder de a pocos, y que no sean una oposición al 100% de Walter Mazariegos, sino que sean una oposición a Walter Mazariegos, pero no que vayan a cambiar el sistema universitario y a cambiar todo el status quo que o sea, digamos, se mantiene. Lo que quiere en ese sentido Gálvez es tener el control de la USAC, pero para hacer lo mismo o parecido que Mazariegos. Quizá con un poquito más de elegancia, pero ya está. Sí, claro, o sea, lo que hizo durante todo su tiempo como rector fue una cuestión magistral en donde él sale casi ileso de todo lo que hizo, de todo el daño que le hizo a la universidad, los cambios de pensum, cómo se debilitó la Facultad de Derecho, todos estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia que la USAC eligió durante sus periodos de poder. Hay que decirlo, por ejemplo, el famoso Bonerge Mejía, en su momento de la CC de Gloria Porras, él era puro amigo del mismo Estuardo Gálvez. Del mismo grupo de Estuardo Gálvez, creo que de Matabela también, en esa misma CC. Bueno, su hermana ahora es magistrada de la CSJ y así, ¿verdad? Fue un actor importantísimo en el proceso de elección de Cortes, mucho más importante que Mazariegos, pero por mucho. Claro, él tiene todavía hilos en todas partes, o sea, también fue un actor que por ahí se quiso colar en las elecciones de 2023 apoyando a Rafael Espada con su partido republicano por medio de alguno de sus familiares, por ahí lo vimos también, sus hilos y... Su hijo estaba por ahí en una candidatura, ¿verdad? Así es, sí. Pero es increíble la capacidad que tiene este señor de meter sus manos en muchas de las representaciones de la Universidad de San Carlos y fuera de ella también. ¿Y creen que a algunos de Mazariegos se le pueden voltear en favor de Gálvez? Digamos, que la gente que supuestamente es de Mazariegos, en un momento dado del CSU, dice, Mazariegos no creo que sea el futuro, me voy a ir con este otro. Bueno, a cómo son los principios morales que tienen. Esta gente baila donde mejor le toquen, pues. O sea, ellos, si esto me beneficia, voy con ellos. O sea, yo creo que sí. Pero como decía Andrés, tal vez no va a ser ahorita, pero va a ir trabajando poco a poco, que creo que ese es el movimiento de Gálvez. Y se ha visto, porque, o sea, si no estuviera ahorita con el Tribunal de Honor del CANG y demás. Yo creo que sí lo va a trabajar. Por el momento no se ha sabido mucho de él dentro. Pues a lo mejor ya hace un pequeño llamado a sus viejos compatriotas. Henry Arriaga proviene de la estructura de Estuardo Gálvez. Ahora se afianzó otros 4 años como decano de Derecho. Y quién sabe quiénes vienen por ahí. Tal vez Werner García, que es el representante profesional del CANG. También proviene de esa estructura. Puede que respondan al llamado de Gálvez y le digan bye bye a Mazariegos. Siempre se habla de eso, ¿verdad? ¿No? De que Henry es más de Gálvez en última instancia que de Mazariegos. Que la alianza con Mazariegos fue completamente coyuntural en su momento. Pero que también se dice que este Henry quiere quitarle la estructura a Mazariegos. O sea, ahí hay... También es una de las cosas más complicadas de hacer análisis político en este país es la fragmentación tremenda que hay entre las fuerzas políticas, ¿verdad? Siempre hay como distintos intereses y aunque parezca que este grupo va cohesionado, resulta que hay 20 facciones dentro de este grupo, ¿verdad? Que responden a distintas circunstancias. Miren, este modelo no funcionaba. Esto es un desastre. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. En última instancia, esta cosa de elección de 40 y no sé cuántos, de tal... ¿Qué se puede hacer para mejorar este sistema? ¿Qué podemos pensar? Yo sé que es una conversación de muy largo plazo, ¿verdad? Sí, total. Porque va a requerir, todo lo que sea cambiar algo de la USAC, va a requerir un consenso político muy fuerte. Pero ¿qué podemos hacer para mejorar esto que es un auténtico y absoluto desastre? No sé, pero yo hace unos años, en el 2022, sí, que hay que recuperar la USAC. Luchemos por esto porque se necesita. Pero ahora que ya estoy viviendo esto, digo, la USAC tiene mucho poder. Tiene mucho poder y está mal manejado. Y hace unos días yo digo, no,
se tienen que quitar el poder de la USAC. Claro. Es que ya no se puede vivir así. O sea, si logramos el cambio ahorita, en unos años va a pasar lo mismo. Sí. O sea, va a ser lo mismo. Y es que ahorita se sujetan de la autonomía para reformar reglamentos y todo, y vemos como el viernes el Consejo Superior Universitario reforma el reglamento de elecciones y permite que digamos, esto ya se venía diciendo desde el artículo 31 del Estatuto de la Universidad de San Carlos desde hace ya mucho tiempo, pero vienen y adicionan un artículo 2 bis al reglamento de elecciones, en donde dice que si no se llevan a cabo las elecciones de algún representante del Consejo Superior Universitario, él o ella puede quedarse el tiempo que sea hasta que se convoquen a elecciones. Prácticamente esto es un blindaje a lo que la CC les acaba de hacer, de sujetarse a este artículo 31, que si bien les dice que se pueden quedar en el espacio vacante, deben de convocar a elecciones, mientras que con este bis no los condiciona a convocar elecciones, solo dice que se puede quedar en ese espacio hasta que hayan nuevos representantes. Eso es un nuevo blindaje que se ponen, al igual que el derogar el artículo 70 del reglamento de elecciones, diciendo que el Tribunal Electoral, que está conformado por 3 representantes ilustres, medallas universitarias, son quienes van a evaluar ciertas impugnaciones de las elecciones que se den en la Universidad de San Carlos. Derogan ese artículo y ya no tienen contra quién impugnar este tipo de cosas. Es increíble cómo se atan de la autonomía universitaria para manipular, crear, reformar, derogar leyes. Y luego, si el sistema político decide, mire, esto es un lupanar y tenemos que entrar ahí a poner orden, igualmente ese mismo USAC tiene espacios de poder externo a la USAC, ya sea CC, ya sea la influencia en comisiones de postulación de justicia, junta monetaria, tropecientas mil espacios corporativistas en todo el Estado, y ya con eso, no te metas con la USAC. Sí. Déjales ahí. Están en el IX, o sea, ¿dónde no están? Esa es la pregunta. En el MP también. Sí, hay bastante representación de la USAC en todo el Estado, o sea, es bastante grande. La reforma universitaria es lo que creo que podría funcionar. ¿Desmonopolizar la USAC? ¿Podría ser? Podría ser, sí, digamos, hay quienes tienen la idea de que quizá la mejor opción para un cambio estructural de la educación superior de carácter público sea el crear más universidades alrededor del país, más universidades públicas, y que no sea solo la USAC creando centros regionales que están en unas condiciones terribles. O sea, la razón de ser de esos centros regionales es puro control de facultades como humanidades, derecho, que tienen facultades alrededor de todo el país, pero que realmente tienen instalaciones precarias y una educación aún peor que la del campus central. Sí, quizá podría ser la creación de nuevas universidades públicas o bien una reestructuración total de cómo funciona la Universidad de San Carlos de Guatemala. Incluir a los centros universitarios, incluir a las escuelas no facultativas dentro del CSU, o, no sé, desarmar el CSU y hacerlo quizá una cuestión asamblearia diferente. No sé, es un monstruo. Lo hablábamos antes. Yo no sé si hay otro ejemplo así en el mundo, de una universidad pública monopólica constitucionalmente. O sea, es algo que yo no he visto ni conozco en ningún otro sitio del mundo. Yo creo que no. O sea, bueno, lo hemos estudiado, llamémoslo así, o hemos visto el caso de otras universidades y es la única en Latinoamérica. Acá de decir que tenga injerencia. En Europa seguro también. Y vamos, no sé, a lo mejor hay un caso africano por ahí un poco extraño, lo que sea, pero lo estábamos diciendo antes, yo estuve en Madrid hay 7, 8 universidades públicas, que la Politécnica, la Complutense, la Autónoma, en Barcelona está la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, no sé qué, otras 5 o 6, y te vas a cada una de los distintos centros universitarios, digamos, hay ciudades universitarias, Compostela, Salamanca, Granada, o sea, y vas viendo que hay en cada una o dos, y entonces al final son decenas de universidades públicas en todo el país.
podría haber decenas de universidades públicas en este país también. Sí. Que hubiese otro mecanismo de creación, de financiamiento y demás, un modelo más descentralizado, quizá atado a un modelo de descentralización distinto, político-territorial, pero esta cosa de tener tanto poder y de ser monopólica, este es el desastre en el que nos encontramos, ¿no? Sí, eso es cierto, porque es que sí tiene demasiado poder y eso no va a hacer caminar la universidad. Pues la conviertes en otra cosa, ¿verdad? La conviertes en una cosa que no es una universidad, es un partido político, es un centro de autoridad, no es un lugar de docencia, digamos. No, pues ya no es un centro de pensamiento como lo pudo haber sido en los años 70, 80, 60 quizá. Y es que justo lo que dice Margarita, lo que hemos dicho en muchos espacios, es que la USAC no solamente es un botín político por la cantidad de representaciones que tiene a nivel estatal, que son más de 100 posiblemente, y que con cada institución que se crea de ciencias a nivel estatal... Véngase la USAC. Así es. Le dicen. Sino que también es un botín económico, o sea, el 5% del presupuesto... De 153,000 millones no está mal. Sí, o sea, pasar del 3,1%, entre el 2,8% al 3,1% que tenían previo a este gobierno, a llegar al 5% es una inyección económica tremenda. O sea, lástima que se le dio a Mazariegos este 5%. Claro. Pero es un antecedente importante también para que la universidad pública tenga el presupuesto necesario para sobrevivir. La cuestión es cómo se utiliza ese 5%. Uh-huh. Bueno, la conclusión en última instancia es que se puede, que podemos pensar en cambiar el sistema más adelante, pero que ahora mismo sí se puede echarse la pequeña batalla en las distintas cuerpos universitarios. Si no tuviesen estos mecanismos de captura y de planilla única y demás, ¿cuántos votos gana Mazariegos? Yo creo, o sea, si hay una competencia más sana y más abierta y simplemente es que haya apertura para que haya planillas y que haya competencia dentro de las elecciones. ¿Cuántos gana Mazariegos? No creo que gane muchas, la verdad. Yo creo que al igual que en las elecciones de rector 2022, él se quedaría con las mismas 11 que ganó en ese momento o con menos. Sí. Pero es que utilizan demasiados medios de coacción, claro, que encapuchados, que presidentes de colegios profesionales, que bloqueos. Pero si yo hiciese una encuesta entre docentes, personal, estudiantes y egresados de la USAC, y le hago una encuesta sobre Mazariegos de aprueba o no aprueba, ¿cuál es el índice de aprobación de Mazariegos? Yo le apostaría tal vez un 20%, sí, mucho. Sí, mucho. O sea, un 80-20. Sí, 80-20. Y lo vimos. O sea, así anónima la encuesta, nadie va a saber que tú dijiste eso. No. Sí. Incluso podría ser más bajo, o sea, sí. De verdad, los trabajadores, a pesar de que les ponen mantas, que gracias Walter Mazariegos, que no sé qué, es la misma gente que tiene él poniendo esas mantas, o sea, no son muchos. Son solo estructuras serviles que sirven por un contrato, por una plaza, por algún favor. Pero realmente el trabajo que ha hecho como rector es pobre, es muy malo y la aprobación sería muy baja. Muy baja. 20 o menos quizá. Bueno. Sí. Pues eso, contra las normas y contra las posibilidades, pues se puede echar la batalla. ¿Hay un rol que pueda jugar el presidente del gobierno en todo esto? ¿Le pedirían a ustedes al presidente del gobierno, al ejecutivo, a fuerzas en el Congreso que hiciesen algo al respecto de esto? Yo creo que más que al ejecutivo y al legislativo, sí al judicial, pues, o sea, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad. Nosotros presentamos un amparo precisamente por las malas elecciones que hubieron en la facultad. Y yo creo que ellos tienen todo el poder. Para repítase de otra manera. Sí, ellos saben muy bien. Que hay vicios aquí. Exactamente. O sea, nos están quitando nuestros derechos de elegir y ser electos. O sea, ese es el problema. Tal vez ellos no tengan tanta injerencia, o sea, el ejecutivo y el legislativo, ahorita, pero para reformas y demás en algún futuro, pues obviamente sí. Pero ahorita, el judicial. Ellos saben muy bien qué está pasando, que se haga justicia. Eso es lo que se necesita, porque lo contrario, esto va a seguir igual
también le pedimos de una vez a la Corte de Constitucionalidad que con cada amparo que vean que tienen la razón los estudiantes, las personas que quieren elegir, que favorezcan, porque saben muy bien qué está pasando. Esta corte, yo espero que la historia lo recuerde como lo que son, ¿verdad? Los que ayudaron a pervivir a Consuelo Porras, los que han protegido a mazariegos hasta que ya no les ha convenido, los que han destrozado y han dejado que destrocen el sistema de justicia, que solo hasta el final dijeron que se renueve la corte, que se perpetuó, los que han permitido que esto se lleve a niveles de degradación tremendos por pura ambición personal y por puros negocios personales. Esa es la clase de corte que hemos tenido estos años y ya le queda solo un año a esa corte. Espero que la historia los juzgue como lo que son, unos elementos cleptocráticos más que han ayudado muy poquito, y eso de que van por ahí sacando pecho de que salvaron la democracia nos han jodido tanto que tampoco hay que agradecer mucho que hagan pues un mínimo trabajo, que ya no lleven... Es que es su trabajo, claro. O sea, defender la Constitución, o sea, para eso están. No tienen otra cosa más que hacer, defender la Constitución, las leyes de lo que hay en Guatemala, pues. Claro, y su interpretación parece más bien una manipulación de la Constitución que se presta a quien le pague, porque no, quién sabe cuánto les pagan por resolución a algunos de ellos, ¿no? Sí. Bueno, suerte. Gracias. Y seguimos ahí en pláticas, ¿verdad? Para ver cómo va avanzando esto. Que desde gente nos comprometemos a darle seguimiento a estas cosas. Quizá a lo mejor vemos cómo pasan las próximas semanas y vamos a tener unas cuantas elecciones ya encima de la mesa, ¿no? Entiendo que esta semana tenemos... Hoy se juegan dos. Hoy dos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos docentes de arquitectura, docente de arquitectura para el CSU y profesional de veterinaria para CSU. Para el CSU, ok. Solo para hacer un llamado a todos esos profesionales de si se involucran, se gana esto. Lo ganan los otros porque mucha gente nos involucra. Sí. Pero si haces un esfuerzo, vas a votar y tal, más cuando se deciden las elecciones por unos 9 votos, digamos, importa tu voto, importa mucho. Bastante. Y esto es un pedacito en un esquema general de intentar salvar al país. Yo creo que igual que se ha hecho un llamado a los abogados, desde este programa podemos hacer un llamado pues, a odontólogos, a médicos, a tal, que te puede parecer que no es tan importante, pero sí lo es muy importante moverse, organizarse y hacer este tipo de cosas, porque aunque el sistema es una miércoles, con este sistema tenemos que trabajar los próximos años al menos, ¿verdad? Ojalá algún día se pueda renovar todo y hacer todo esto que hemos dicho y hacer un cambio para Guatemala y que no queden los mismos corruptos, repulsivos que tenemos en las Cortes y que tenemos en el Congreso y que tenemos en todas partes, ¿verdad? A los profesionales, por favor, pónganse vivos. Nos seguimos hablando. Qué gusto haberlos tenido aquí. Muchas gracias por habernos explicado un poquito dónde estamos. Y a ustedes, como siempre, pórtense bien. Nos vemos en un siguiente episodio y denos a seguir Tangente GT. Múltiples redes sociales, plataformas de podcast y YouTube, que es lo que nos da dinerito. Muchas gracias.